Saludos, estudiantes. Durante el día de hoy vamos a estar trabajando la introducción, ¿verdad?, a la diversidad biológica y al reino de las bacterias. Este es el laboratorio introductorio para el curso de Biología General 2 y entonces vamos a comenzar estableciendo las diferencias, ¿verdad?, porque nuestro primer ejercicio va a ser acerca de las bacterias y vamos primero a hablar sobre los tipos de células, la procariota versus las eucariotas. Repasando el semestre anterior, una célula procariota es la que no tiene un núcleo diferenciado y su DNA está disperso en el citoplasma. Son células mucho más sencillas. ¿Por qué? Porque no hay presencia de organelos membranados y todos los procesos biológicos ocurren en el citoplasma. Su DNA está ubicado en una región a la que vamos a llamar nucleoides y tienen la ventaja de que su cromosoma es circular. Así que entonces no es tan importante quizás para ellas el no tener un núcleo. Las células eucariotas, estas sí tienen un núcleo dentro del citoplasma, son células complejas que tienen los organelos cubiertos por membranas. Si miramos la imagen, nos fijamos, ¿verdad?, que la eucariota tiene núcleo, mitocondrias, nucleolos, aparatos de Golgi, tiene retículos endoplásmicos, etcétera, etcétera. Si miramos la procariota, solamente tenemos la región del nucleoide donde está el cromosoma circular y con mucho éxito podríamos observar los ribosomas libres. Bien, la célula procariota eso es lo que sucede. Carecen de membrana nuclear, no tienen núcleo, son organismos unicelulares, carecen de organelos membranosos, poseen material genético, tienen una membrana que es celular, eso va a incluir las bacterias, y la pared celular de algunos microorganismos va a ser un compuesto de un péptidoglicano, es decir, una mezcla de carbohidratos y proteínas. Y como miramos la imagen, algunas de estas poseen flagelos para moverse o pueden contener cilios, que son proyecciones celulares que se prestan para la locomoción. Las eucariotas, pues como ya mencionamos, son las que tienen núcleos, son multicelulares y poseen organelos que son membranados. ¿Qué grupos, qué filums, qué reinos tienen células eucariotas? Pues eso incluye las plantas, animales, hongos y protistas. Así que todas las bacterias y las arqueobacterias son del tipo procariota. Bacterias. Vamos de lleno a esta parte. Su clasificación se puede hacer mediante su morfología, es decir, forma, tamaño, patrones de tinción, por ejemplo, la tinción Gram. Durante el ejercicio de hoy vamos a tener la demostración de la tinción Gram. Tenemos diferentes pruebas bioquímicas porque las bacterias también se pueden utilizar para experimentos nutricionales, donde nosotros podemos ver si la bacteria tiene o no tiene la capacidad de metabolizar o de sintetizar un aminoácido en específico o si tiene la capacidad de poder utilizar un azúcar en específica para poder sobrevivir. Además, pues tenemos las técnicas de biología molecular que nos van a permitir, ¿verdad?, saber específicamente qué tipo de organismo, porque al yo secuenciar su genoma puedo decir este es el genoma de una E. coli o este es el genoma de un Staphylococcus aureus. Bien, así que también las podemos clasificar de esa forma. Las formas más comunes de las bacterias son los cocos, que es de forma esférica, los bacilos, que es en forma de bastoncillo, y las formas helicoidales. Dentro de las formas helicoidales tenemos los vibrios, que son ligeramente curviados, los espirilos, ¿verdad?, que es en forma helicoidal rígida, y las espiroquetas, que es en forma de tirabuzón, es decir, es una hélice flexible. Aquí tenemos un ejemplo. Las primeras son las esféricas o los cocos, las segundas son los bastones o los bacilos, y las terceras son los espirales o los espiroquetos. ¿Ven? Acá tenemos entonces, dentro de los espirales, recuerdan que yo les mencioné anteriormente 3 diferentes categorías, pues ahí tenemos los vibrios, los espirales y los espiroquetos. Espirilos son los que son en forma de hélice rígido, los espiroquetos son en forma de hélice flexible. Acá entonces tenemos, para que veamos los arreglos de las bacterias en los cocos, que pueden ser en ramilletes, cadenas, diplococos o tétradas, es decir, en dúos, en cuartetos, pueden ser ramilletes que sean como los Staphylococcus, ¿verdad?,
que parecen racimos de uva, que no tienen una morfología definida. Los bacilos, ¿verdad?, que son sueltos o en cadena. Miren los ejemplos en la figura, cómo estos se pueden pegar unos a otros o cómo pueden estar individuales. Bien, nosotros mencionamos ahorita que había una pared celular hecha de péptido glicano. ¿Qué es eso de la pared celular? Pues eso es una pared que rodea la membrana citoplásmica. ¿Bien? Las paredes celulares están hechas del péptido glicano, repasando ese concepto, que estaba compuesto de polisacáridos, es decir, moléculas de azúcar, que están ligadas a pequeñas cadenas de polipéptidos o proteínas. Hay que mencionar que el dominio de las arqueobacterias no poseen el peptidoglicano. Bien, esta pared, muchachos, es distinta a la que nosotros encontramos en las plantas y en los hongos, porque en las plantas la pared celular está hecha de celulosa, que son polímeros de glucosa. ¿Bien? Y los hongos, pues entonces, están hechos de quitina, que son polisacáridos nitrogenados. En este caso, la pared celular, repasando el concepto, es un péptido glicano. Son moléculas de azúcares modificadas con pequeñas proteínas. ¿Sí? Y un ejemplo de cómo nosotros podemos atacar las infecciones bacterianas, el antibiótico penicilina mata a las bacterias porque inhibe el paso final en la síntesis del peptidoglicano. Y ahorita vamos a ver que esta pared es sumamente importante, es vital para la bacteria. Tenemos dos tipos de pared celular bacteriana. Una la vamos a denominar gram positiva, porque la podemos teñir con la tinción de gram, y otra gram negativa, ya que esta no tiñe para gram. Las gram positivas tienen una pared sumamente gruesa, que contiene suficientes capas del peptidoglicano para ser teñida. Las gram negativas tienen una pared fina, que tiene pocas capas del peptidoglicano, y hay una segunda membrana lipídica. Entonces, en este sentido, el tinte llega hacia la segunda membrana, que es lipídica, y no podemos teñir la pared celular. Es por eso que se denominan gram negativos. Y aquí tenemos una manifestación. Miren la gram negativa. Membrana, peptidoglicano, membrana. Gram positiva, membrana, peptidoglicano. Bien, entonces, por eso es que podemos decir gram positiva, gram negativa. Las gram positivas, la pared celular es más simple y delgada, tienen mucho peptidoglicano, y la penicilina incide sobre este peptidoglicano, resultando en el mal funcionamiento de la pared. Una pared que no sirve, no puede dar protección, es una bacteria que puede ser destruida con mayor facilidad. Las gram negativas, pues ahí entonces tenemos las descripciones, es más compleja y más gruesa, menor cantidad de peptidoglicano, al tener una segunda membrana de lipopolisacáridos, es decir, polisacáridos modificados con grasas. Estos son repasos del semestre anterior, tienen que estar pendientes de esos conceptos. Esa membrana es tóxica para el ser humano, puede ocasionar fiebres y shock. ¿Okay? Así que al ser más resistente a antibióticos, ¿por qué? Porque la segunda membrana dificulta la entrada de antibióticos para poderlas destruir. Bien, y ahorita pues vamos a dar unos detalles sumamente importantes acerca de estos antibióticos. Aquí entonces vemos la ilustración. Aquí tenemos Staphylococcus, que es una bacteria gram positiva, y ya nosotros aprendimos, ¿eso es un coco o un bacilo? Es un coco porque es redondita. Miremos una gram negativo, que es la Escherichia coli, la coliforme que habita dentro de nuestros intestinos. ¿Y esa qué es? ¿Un gram? ¿Es un bacilo o es un coco? Esa es un bacilo porque su forma es de bastoncillo. Si se fijan, el color es rosado y la tinción gram es violeta. Por tal razón, eso nos dice que es negativo. Bien, ¿qué otras características nosotros podemos utilizar para clasificar las bacterias? Utilización de oxígeno. Tenemos que recordar, muchachos, que las bacterias son la forma de vida más antigua sobre la Tierra. Y repasando los conceptos, no hubo oxígeno en la atmósfera al inicio de la vida en la Tierra. Lo que abundaba era el CO2. Así que nosotros tenemos diferentes clasificaciones.
Los aerobios obligados requieren de oxígeno para llevar a cabo la respiración celular. Ejemplos de estos son los bacilos y los estafilococos. Tenemos anaerobios obligados que estos no utilizan oxígeno, son tóxicos al organismo. Un ejemplo de esto es el Clostridium botulinum. Anaerobios facultativos. Primero utilizan la ruta de oxígeno, ¿verdad? Si no hay oxígeno, entonces utilizan la ruta de fermentación. En ese caso utilizan sulfatos o nitratos. Ese es el caso de la Escherichia coli. Así que, según la utilización de oxígeno o la no utilización de oxígeno, nosotros ya tenemos varias clasificaciones para las bacterias. ¿Cómo se reproducen las bacterias? ¿Cómo se dividen? Tenemos que recordar que las bacterias se reproducen por fisión binaria, es decir, la bacteria va a replicar su material genético y luego va a dividir su citoplasma. Es por eso que las bacterias son clonos la una de la otra. No hay variabilidad genética porque, repasando de nuevo, lo que hacemos es replicar el cromosoma. ¿Bien? ¿Cómo es la nutrición bacteriana? ¿Podemos nosotros clasificar bacterias en base a su nutrición? Claro que sí. Fotótrofos obtienen la energía del sol para fotosintetizar compuestos orgánicos a partir del CO2. Ejemplo, cianobacterias. Quimiótrofos obtienen la energía a partir de sustancias químicas. Por ejemplo, bacterias que dependan de glucosa o de lactosa son quimiótrofos. Autótrofos utilizan solo el CO2 como única fuente de carbono, es decir, con un poco de CO2, ellas utilizan eso para construir sus fuentes de energía. Y los heterótrofos requieren nutrientes orgánicos, como por ejemplo la glucosa, para sintetizar otros compuestos orgánicos. Bien, así que cuando usted se enferma de una bacteria y le hacen un cultivo, se hacen una batería de pruebas que incluyen la parte del oxígeno, cómo se reproducen y qué tipo de nutrición tienen estas bacterias en cultivo. Locomoción, porque las bacterias se mueven. Si miramos ese ejemplo, las bacterias van a poseer, ¿verdad?, un flagelo, y ese flagelo entonces ellas lo van a utilizar para deslizarse. Bien, algunas bacterias lo que hacen para moverse en ambientes que son sólidos es que secretan una solución viscosa y sobre esa solución viscosa entonces ellas van a moverse. Otras pues van a utilizar, ¿verdad?, su flagelo para poderse mover, como vemos en este ejemplo. Aquí tenemos los átricos, que son bacterias que no tienen flagelo. Tenemos los que son monótricos, que tienen un solo flagelo. Anfítricos, tienen un flagelo a cada extremo para poderse mover. Grupos de flagelos en uno o en los dos extremos es un lofótrico, ¿verdad?, porque tienen múltiples flagelos. Y los perítricos, entonces tienen flagelos por todos lados y esas entonces tienen un mayor patrón de locomoción. Las bacterias se mueven ya sea por atracción o repulsión. Si yo encuentro una fuente de alimento, me siento atraído. Si encuentro algo que presenta peligro, yo me repulso. ¿Ok? Esos comportamientos es lo que nosotros llamamos taxis. ¿Verdad que sí? Tenemos quimiotaxis, es movimiento por químicos. Fototaxis, movimiento por luz. Y magnetotaxis, movimiento por campos magnéticos. ¿Ok? Así que las bacterias, aunque son una forma rústica de vida, pueden responder a estímulos. ¿Qué importancia económica y ecológica presentan las bacterias, muchachos? Diversas. En la industria es sumamente importante, por ejemplo, el queso, el yogur, la mantequilla, el vinagre, el alcohol, etc. Y también en la fabricación de medicamentos, porque muchas plantas de biotecnología están utilizando las características particulares de algunas bacterias para generar medicamentos. ¿Ok? Y también tenemos otros productos químicos que van a ser realizados por bacterias. También se emplean para el curado del tabaco, cultivo de cueros, preparación de fibras de hilo, el cáñamo para hacer telas y cuerdas. Y usted sabe, ¿verdad? Todos aquí en este salón hoy, de alguna forma u otra, tenemos, por ejemplo, o fibras de hilo o cáñamo para telas, etcétera, etcétera, porque todos estamos vestidos, ¿verdad que sí? Así que hoy ellas cumplieron su cometido llegando a este salón en la ropa de ustedes. Otras sustancias que exigen el empleo de las bacterias en su preparación, por ejemplo el sauerkraut,
el caucho, el algodón, la seda, el café y el cacao. Así que tienen una importancia en la economía del día a día. Estas fijan nitrógeno, son capaces de tomar el nitrógeno que está libre, ¿verdad?, en el ambiente y convertirlo en nitratos que son solubles, que son utilizados por las plantas. Así que es un tipo de relación que es beneficiosa para la planta, es las bacterias que están en el suelo. Por ejemplo, cuando las plantas son regadas por algún animal, por algún mamífero, que libera su orina, que es alta en urea, esas bacterias se encargan y ayudan en este proceso de fijación. Además, si hay nitrógeno en el ambiente, las bacterias lo fijan, lo procesan y este puede ser absorbido por las plantas. ¿Ok? Hay plantas que se utilizan como bioremediación, que son agentes biológicos para tratar suelos y aguas contaminadas. Por ejemplo, en derrames de petróleo ya se sabe que hay bacterias que pueden descomponer petróleo. Pues, ¿qué usted hace? Usted llega a una población y promueve que se continúe dividiendo. Como esas bacterias van a destruir el petróleo, eventualmente, ¿qué va a pasar? Va a haber tantas bacterias que pueden ayudar a bioremediar. Por ejemplo, el tratamiento de las aguas utilizadas en los pozos sépticos, usted sabe que es esencial poderle poner bacterias para que ayuden a descomponer la materia orgánica y que ésta entre a los terrenos aledaños de forma que no contamine. ¿Ok? Las cianobacterias van a producir oxígeno atmosférico y llevan a cabo el proceso de nitrificación que es utilizado para el ciclo del nitrógeno. Así que tienen una importancia bien grande para el ambiente. ¿Cómo se defienden? Bien, las bacterias tienen componentes que las hacen resistentes a los antibióticos. Y es que cuando nosotros pensamos en antibióticos, ¿verdad? Pensamos en un agente que va a matar la bacteria y ya. No, muchachos, los antibióticos, como vamos a ver más adelante, son compuestos químicos que van a interferir con diferentes pasos en la sobrevivencia de la bacteria. Ya vimos cómo la penicilina interfiere en la síntesis del peptidoglicano, ¿verdad que sí? Por ejemplo, ¿qué producen las bacterias que nos pueden ser perjudiciales? Las toxinas, ¿ok? Eso es matador para nosotros. Por ejemplo, el vibrio cólera produce la toxina del cólera, que produce unas diarreas que pueden matar a la persona. Exo y endosporas, la bacteria, ¿verdad?, va a formar una copia de su cromosoma y lo va a envolver en su pared celular. Así que, ¿qué es lo que hay en esa espora? Todo el material genético de la bacteria, pero no hay una célula viva. Y esa espora puede durar meses bajo esas condiciones. Encapsulada es una cápsula de polisacárido o de proteína que previene la deshidratación de la bacteria, es decir, que si usted la expone a un medio ambiente de deshidratación, ella se protege. Por ejemplo, que el Klebsiella pneumoniae, y esta bacteria particularmente es una bacteria que puede causar la muerte cuando se va en brote, porque es una bacteria sumamente resistente. ¿Cómo yo esterilizo y desinfecto y utilizo las técnicas antisépticas? Y literalmente en este salón tenemos millones y millones de bacterias. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues bien, vamos a tener una corta explicación. Esos tres procesos son procedimientos importantes para la prevención de la transmisión de enfermedades por microorganismos. Bien, así que cuando usted esteriliza, desinfecta y sigue las técnicas antisépticas, que usted está previniendo la dispersión de enfermedades por bacterias. La esterilización es el uso de procesos físicos o agentes químicos para destruir toda forma de vida, incluyendo esporas bacterianas. ¿Verdad que sí? Si usted utiliza un autoclave genera una presión de vapor, es decir, pone agua a 121 grados. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? 100 grados Celsius. Si usted lo pone a 121, usted lo que tiene es un vapor de agua a una temperatura tan potente que no hay forma de vida que la resista. ¿Verdad que sí? Esos son agentes físicos. Si nosotros prendemos una luz ultravioleta, vamos a destruir toda forma de vida porque las rayos ultravioletas destruyen el DNA. Es un agente mutagénico. Bien, si usted utiliza cloros en el agua para el mapeado o cloros para desinfectar la taza del baño, pues usted está desinfectando, usted está destruyendo un gran número de microorganismos que pudieran resultar
perjudiciales para la salud. Así que eso es un agente químico. Bien, y ahí tenemos una tabla que nos da, ¿verdad?, mucho más en detalle. La desinfección, uso de procesos físicos o agentes químicos para destruir la mayoría de los organismos. Un ejemplo por desinfección es por calor. Puede ser un calor húmedo, vapor de agua o agua per se, líquido, glutaraldehído, peróxido de hidrógeno, formaldehído, soluciones de cloros, alcoholes, etc. Hoy en el laboratorio vamos a realizar una prueba para nosotros poder ver si es cierto que estos agentes químicos son exitosos o no son exitosos. La antisepsia es el uso de agentes químicos en la piel u otros tejidos vivos para eliminar o eliminar microbios. No es esporicida, es decir, vas a matar el microorganismo, pero no vas a matar sus esporas. ¿Ok? Ejemplos de esto son los alcoholes, iodóforos, clorexidrina y triclosan. El triclosan es el que está en los jabones, específicamente el Protex, tiene triclosan. ¿Ok? Los iodóforos, pues son compuestos de yodo. Ustedes saben que alguna vez, en algún momento, se dieron una pela y si fueron a un hospital, le pusieron alcohol, le pusieron yodo y luego le pasaron alcohol. Pues eso es un proceso de antisepsia para la piel. Así que los yodos también sirven como agentes antisépticos. Pero obviamente, ¿verdad?, usted no se va a pasar yodo en la cara. Para la cara entonces utilizamos jabones antibacteriales mucho más livianos, mucho más específicos para limpiar las impurezas. Bien, muchachos, así que otros términos relacionados a esto: un germicida mata microbios pero no esporas. Esporicida es un germicida, este sí mata los gérmenes, pero también mata las esporas. Saneamiento es el proceso por el cual la contaminación microbiana de una superficie inanimada es reducida a un nivel seguro. Así que cuando nosotros cogemos estas mesas y le pasamos Lysol, ¿qué estamos haciendo, muchachos? Saneamiento del área. La estamos poniendo en un nivel seguro. Así que muchas de estas técnicas nosotros las hemos utilizado en nuestras casas, en nuestros hospedajes, en los laboratorios, pero no conocíamos el término correcto. Así que hoy ya aprendimos que cuando limpiamos la superficie para que quede apta para trabajar, estamos saneando. Cuando limpiamos el counter para cortar carne, el picador de carne, lo limpiamos con cloro y todo lo demás que estamos haciendo, saneamiento. ¿Ok? Agentes antimicrobianos, tenemos el espectro antimicrobiano. Ahorita vamos a realizar un ejercicio bien interesante. El rango de la actividad de un agente microbiano en contra de las bacterias. Ese es el espectro. ¿Qué bacterias mata y qué tanto puede matar y qué, por cuánto tiempo? ¿Verdad que sí? Muchos productos comerciales, vemos el anuncio que nos dicen que mata las bacterias por 24 horas. ¿Será eso cierto? Hay que leer las letras chiquitas porque nunca te dijeron que tenías que rociar la superficie y no volverla a tocar. Es decir, tienes que dejar el producto sobre la mesa, que mate todo lo que hay, y con la mesa húmeda con ese producto, que mate todo lo que llega. Bien, así que de eso tenemos que entenderlo. Amplio espectro inhibe una variedad amplia, ya sea de bacterias gram positivos o gram negativos. Espectro reducido es activo contra una variedad limitada de bacterias. Por ejemplo, si usted desarrolla un químico en contra de las gram positivos, es un espectro reducido, porque a pesar de que son un montón de bacterias que son gram positivos, no vas a matar nada que sea gram negativo. Eso es un ejemplo de un espectro reducido. Actividad bacteriostática es el nivel de actividad antimicrobiana, la concentración que inhibe el crecimiento de una bacteria. Por ejemplo, cuando usted va a echarle Clorox al agua, las instrucciones le dicen que lo ponga a una parte, 2 partes, 3 partes. ¿Cuántos de ustedes tienen en su casa una probeta para llenarla de agua y luego añadirle el Clorox para ponerlo en la concentración que es para utilizarlo para limpiar? ¿Verdad que sí? Ninguno. Pero la actividad bacteriostática de estos productos va a depender enormemente de su concentración. Bien. Actividad bactericida es la concentración del antibiótico que mata el organismo. Combinaciones de antibióticos, muchachos, son las utilizadas para aumentar el espectro de actividad bacteriana. Es decir, yo tengo varias bacterias o tengo una bacteria que es multiresistente, yo la ataco
con 2 o más antibióticos. ¿Qué me va a garantizar esto, muchachos? Que puedo entonces debilitar varios procesos dentro de la célula y eso facilita su erradicación. ¿Ok? Bien, sinergismo es la combinación de 2 o más antibióticos, que fue lo que les mencioné, que aumentan la actividad bactericida. Si yo doy el antibiótico A, tengo un efecto de matar 5 bacterias. Si doy el B, mato 6 bacterias. Pero si mezclo en el paciente A y B, mato 30. ¿Vieron? Por separado unos 5, el otro 6. Juntos hay sinergismo. Ahora mato un espectro amplio de bacterias. Y lo que es antagonismo es la combinación de antibióticos en la cual uno interfiere con la actividad del otro. Si usted da el antibiótico A, ese va a interferir con la fusión de B y el paciente no mejora y la infección aumenta. Y recuerdan que les dije, nosotros pensamos en el antibiótico en algo que mata a la bacteria, pero ¿cómo la mata? Pues miren, en esta imagen vemos diferentes antibióticos que tienen diferentes efectos sobre las bacterias. Por ejemplo, la quinolona inhibe la DNA girasa. Si no hay DNA girasa, no hay replicación. El metronidazole inhibe la síntesis del DNA. Si una bacteria no puede replicar su DNA, muchachos, ¿se puede dividir? No. Así que esos son ejemplos. Los polimixinas, esos van a interferir con la membrana citoplásmica, así que pierde integridad las bacterias. Tenemos otro grupo que lo que hacen es evitar la traducción del DNA y otro grupo lo que hace es romper la integridad de la pared celular que es necesaria para la estabilidad de la célula. Aquí tenemos entonces una tabla mucho más organizada, ¿verdad? La misma información que vimos en aquella imagen, puesta en una tabla porque así lo pueden estudiar mucho mejor para el examen. Pues bien, muchachos, con esto le ponemos fin a la charla del día de hoy y entonces vamos a